Muy buenos días, mi nombre es Esteban Rodríguez. El motivo de este informe es para hacer una comparación sobre el IPC y el salario mínimo en Colombia. Para esto se inicia con una investigación sobre el IPC y el salario mínimo para contextualizar y obtener algunos datos. Al ya tener los datos, se realiza una tabla con todos estos datos para poder proceder a su análisis. Para esto, se busca hallar el promedio, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y el coeficiente de variación del IPC mensual. Se realiza un análisis de regresión para cada serie en el cual se incluyen gráficos y ecuaciones si las hay. Se realiza una proyección para el año siguiente del valor del IPC y se muestran algunos pasos del proceso y los resultados obtenidos en esta parte del informe. Muchas gracias y vemos el proceso a continuación. Como lo explicamos anteriormente, aquí tenemos los datos obtenidos al investigar sobre el IPC. En estas pestañas encontramos las páginas que investigamos para poder buscar los datos del IPC y del salario mínimo. Volvemos al archivo. En el archivo encontramos que en el 2013 tenemos estas medidas y para esto hallamos la medida, el cuartil 1, cuartil 3, promedio, coeficiente de variación y desviación estándar. Abajo en las hojas de cálculo encontramos cada una, cómo se halló y con qué fórmula se obtuvo cada dato. Esto para cada una de las medidas. También graficamos y encontramos la ecuación lineal de cada una de las medidas, de cada una de las variables por año. Este es la gráfica de cada una de las medidas en comparación al año siguiente, a los 3 años evaluados. Como explicamos anteriormente, hicimos una proyección del IPC para el año 2016. Para esto, utilizamos los datos ya obtenidos y pusimos como mes, les dimos un valor numérico a cada mes. Para esto, utilizamos la función pronóstico de Excel, para así hallar cada uno de los valores. Esto nos dio como resultado estos valores para el 2016 en cada uno de sus meses. En esta hoja obtenemos la variación del salario mínimo en los últimos 15 años y la variación que está tenido anualmente con respecto al año anterior. Y en esta última hoja podemos encontrar la variación total del IPC desde el año 1990 hasta el año 2015, con cada una de sus medidas, la variación de año corrido y la variación anual. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación, seguiremos con el video de mis compañeros. Buenas tardes. Con el objetivo de poder obtener la muestra representativa que cumpliera con las características exigidas por el trabajo, fue necesario aplicar la fórmula que nos permitiera obtener esta muestra representativa. Recordemos que el tamaño de la muestra debe tener o presentar unas características como son un intervalo de confianza del 90% y un margen de error del 5%. De acuerdo a estas características, vemos que la muestra representativa correspondería a 329 personas, que sería el grupo para realizar la encuesta. Para el caso de las preguntas, hemos escogido las siguientes: cualitativas, 2. Entonces, la primera: la mayor parte de su salario mínimo lo destina a, y escogimos 5 ítems: alimentación, transporte, servicios públicos, deudas, otros. La segunda pregunta cualitativa sería: ¿usted cree que el salario mínimo de Colombia es el adecuado para las familias colombianas? En este caso, escogimos 4 parámetros para responder.
no estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la tercera pregunta, que sería la cuantitativa, escogimos cuántas personas pueden vivir con ese salario mínimo. Y escogimos un margen desde 1 hasta 5 personas o más. Como pueden apreciar, para estructurar esta encuesta, se tuvieron en cuenta las preguntas que con mayor frecuencia realizan los medios de comunicación a las personas que devengan este tipo de salario en el país. La respuesta a la primera pregunta sobre en qué rubro invierte principalmente su ingreso nos muestra que es utilizado principalmente para alimentación con un porcentaje de participación del 31.9%, seguido de servicios públicos con una participación del 24.9% y en un tercer lugar aparecen las La deudas. imposición del monto del salario mínimo legal vigente colombiano ha sido concebida como una herramienta que garantiza un nivel mínimo de ingreso a los empleados, asociados a la preservación de una remuneración real que mantenga su poder adquisitivo. Este es ajustado al desempeño macroeconómico que determina un nivel de inflación esperado, cuyo valor proyecta el Banco de la República. A partir de esa determinación, el gobierno establece el crecimiento que considera acorde a la estabilidad macroeconómica de las variables fundamentales del comportamiento económico. Como se puede observar en las gráficas, encontramos que los incrementos de salario mínimo desde el 97 han sido superiores a las variaciones del IPC. Estas se dieron en un periodo de crisis en el que los crecimientos del salario mínimo superaron en casi 7 puntos porcentuales las variaciones. La inflación para los ingresos bajos fue más alta que para el resto de ingresos, afectando así la capacidad adquisitiva de las personas que vengan un salario mínimo. Los incrementos del salario han estado muy por debajo de las variaciones de la productividad laboral, lo cual ha llevado a una evolución del empleo. Según el DANE, en el año 2015, el IPC registró una variación de 6.77%. Esta tasa es superior en 3.11 puntos porcentuales a la registrada en diciembre del 2014. En conclusión, los salarios no aumentaron en los últimos años al ritmo de la productividad. El incremento de la inflación está solo levemente por debajo del incremento del salario mínimo establecido, afectando con esto la generación de empleo, y dado el aumento de la inflación se traduce en mayores beneficios a costa de la participación del trabajo en el producto.